Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. Ya hemos aprendido a usar la estructura if-else y else-if. Vamos ahora a ver una estructura alternativa, la estructura switch case. Comenzamos. Bueno, ¿y qué tiene de diferente switch case en comparación con if o else-if? Bueno, esta, al igual que else-if, nos permite elegir entre más de dos posibles grupos de sentencias, más de dos. Pero en vez de evaluando una expresión condicional cualquiera, esta vez va a ser todo en función del valor de una expresión aritmética. Una expresión aritmética tal y como hemos visto en el vídeo de expresiones de la práctica 1. ¿Y cómo es su sintaxis? Pues sería tal que así. Pondríamos, esto se parece un poco al if, pero esta vez pondríamos switch y dentro una expresión aritmética y abriríamos llaves. Y ahora dentro tendríamos los diferentes grupos de sentencias, igual que con if, else, if, pero dependerán de un valor constante. Es decir, aquí tenemos los grupos de sentencias, pero si el resultado de la expresión es igual a este valor o así sucesivamente. Entonces dentro, tal y como he comentado, estará el grupo de sentencias finalizados por la instrucción break, la cual se analizará con más profundidad en otro vídeo. Y en el caso de que no tenga la expresión ninguno de estos valores, pues tendríamos un caso por defecto. Esto nos suena bastante a lo que hemos visto con else-if. El código equivalente sería el siguiente. Si la expresión es igual a valor 1, insisto, valor 1 sería un valor constante, ya sea una constante declarada o directamente un número o un carácter, lo que sea, pues este grupo de sentencias. En caso de que no, este grupo de sentencias y así sucesivamente. El default se correspondería con else. Bueno, entonces si utilizando if, else-if, 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 puedo conseguir exactamente lo mismo e incluso más que con un switch case, entonces ¿por qué merece la pena utilizar o estudiar switch case? Normalmente, cuando la lista de opciones es muy larga, el compilador va a optimizar mejor la forma de switch case. Por lo tanto, vamos a conseguir un pelín más de velocidad que utilizando if, else-if, else-if. Esa sería la principal razón por la que merece la pena utilizar switch case en este caso concreto. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de código usando switch case. Vamos a verlo con el caso de un menú. Supongamos un programa en el cual nos pide que seleccionemos un idioma. Entonces, el inglés sería con el número 1, el español con el número 2 y el alemán con el número 3. El usuario introduciría uno de esos números y el programa le saludaría en el idioma en concreto. Entonces, si yo pongo un 2, el programa me diría buenos días. Un programa bastante simple, así que vamos a poner rápidamente el código. Bueno, tenemos el main y no lo vamos a hacer en función, directamente vamos a hacerlo esto en main y tendríamos el scanf en el cual me pediría la opción. Como el printf es bastante largo, lo he obviado, pero por supuesto tiene que estar ahí. Entonces, una vez que tengo la opción elegida, ahora utilizaría switch. Pongo opción, opción es una variable, ergo una expresión, y entonces tengo aquí todos los casos. Si es 1, entonces pondría en inglés, si es 2, pondría en español, y si es 3, lo pondría en alemán. Y aquí tenemos el caso de que no ponga ninguno de los tres, que ponga otro número, pues mostramos un error. Bien, ¿cómo se haría esto con if, else, if? Pues sería tal que así. Entonces, bueno, tenemos las dos maneras y está bien que podamos, dependiendo de la comodidad, pues trabajar con uno o trabajar con otro. Por supuesto, no podemos olvidar de la instrucción break, si no, no funciona. Y aparte, que después del valor en case hay que poner 2 puntos. Es una cuestión de aprenderse la sintaxis, pero después se puede utilizar si así se quiere. Y con esto ya hemos visto cómo utilizar la estructura switch case. Nos vemos en el próximo vídeo.